entonces dar inicio a el trabajo que estamos realizando el día de hoy, dando la asistencia técnica a los directivos del nivel secundaria. En este caso, desde el área de gestión pedagógica del UGEL CETIPO, los especialistas Carlos Sánchez Cotera, Víctor Raúl Bastidas Vila y mi persona Rodewilka Mosquera. El tema que está para el día de hoy planificado es orientaciones para la planificación y evaluación formativa según, en este caso, el Currículo Nacional de la Educación Básica. Vamos a, bueno, hay interrupciones porque están algunos ingresando, vamos a ir aceptándolos, pero bueno, vamos a también continuar. A ver. El propósito de la asistencia técnica es orientar el proceso de la planificación y evaluación formativa según el Currículo Nacional bajo el enfoque por competencias. Como bien sabemos, estimados directores, tanto la planificación y la evaluación ahora van de la mano, ¿ya? Ahora es conocido como dos caras de una misma moneda, ¿no? Que estamos siempre, cuando hablamos de planificación, va a estar presente la evaluación, ¿ya? Entonces, hay que entenderlo de esa manera. Y va a estar durante todo el proceso de la planificación, está presente la evaluación. Y cuando se concretiza, de igual manera, en las sesiones de aprendizaje, está presente la evaluación. ¿Ya? Entonces, la evaluación está presente en todo momento y vamos a verlo hoy día de hoy de manera más detenida, esta parte. Bien. Seguimos entonces. A ver, yo les voy a hacer la siguiente pregunta a todos. ¿Cuáles son las creencias de los docentes sobre la evaluación de los aprendizajes que te suenan a cuento chino? A ver, por ejemplo, por ahí algunos dicen que la evaluación es sinónimo de medición. Ese es un cuento, un ejemplo, una respuesta a esta pregunta. ¿Qué otro podría ser? A ver, ¿alguien quisiera participar? Puede activar su micrófono. Los demás podemos ir anotando en nuestros cuadernitos. ¿Qué creemos de la evaluación? ¿Cuáles son esas creencias de los docentes sobre la evaluación de los aprendizajes que te suenan a cuento chino? ¿No entendemos el cuento chino? A ver. ¿Alguien que pueda activar su micrófono y responder? ¿A quiénes han hecho el cuento chino? A ver, contesten, maestras. A ver, yo quisiera al maestro Porras saber un ejemplo, nada más. Maestra Rode, cuando hablamos de evaluación, muchos maestros piensan que es solamente poner notas por notas. Ya, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, hablar de la evaluación, piensan, ahí es nota, ¿no? Es nota. Ya, voy a tomar el examen. Eso pensamos, ¿no? De evaluación. Y todavía los maestros siguen teniendo esa percepción, ¿no? Así es. Eso ya no debe ser, eso debemos cambiar, ¿ya? Otro ejemplo. Otros dicen para aprobar o desaprobar, ¿no? Solamente para eso. Solamente para aprobar o para desaprobar. O solamente estamos viendo los resultados, ¿no? Entonces, eso también es otro ejemplo. Bien. Yo sé que por ahí han anotado muchos más. A ver, uno más, espero que puedan compartir. Uno más. A ver, los especialistas también pudiéramos participar. Ya. Bueno, también hablamos, cuando hablábamos de evaluación, como que suena el cuento chino, evaluación igual a medición. Ok, evaluación igual a medición. Pero eso todo son cuentos chinos, ¿ya? Porque ya no debemos escuchar eso. Entonces, el día de hoy vamos a fortalecernos en este tema. A fin, vamos a responder a diversas preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿cómo se entiende en estos tiempos la idea de evaluación?
¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? ¿Qué busca una evaluación enfocada en competencias? ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Para qué se evalúa desde un enfoque formativo? ¿Cuáles son las 3 preguntas claves de la evaluación formativa? ¿Cuántos y cuáles son las intenciones o propósitos de la evaluación? ¿Cómo se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias? ¿Pudiéramos responder ya a estas preguntas? Quizás algunos, ¿no? Pero vamos a tratarlo punto por punto, ¿ya? Vamos a iniciar con esta primera pregunta. ¿Cómo se entiende en estos tiempos la evaluación? Sabemos muy bien que en las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado significativamente, ¿no? Entonces, ha pasado de comprenderse, ahí veamos la imagen cómo era, ¿no? Hay una imagen que representa quizás lo que se entendía antes. Ha pasado de comprenderse de una práctica centrada en la enseñanza, donde el docente era el sabelotodo, él era el centro de todo, él es el que disponía, sabía, ordenaba, callaba, etc., ¿no? Así también calificaba lo correcto y lo incorrecto. Y se situaba únicamente al final, ¿no? Todo, hacíamos nuestras actividades, nuestra planificación, nuestras acciones, y al final la evaluación. Recién ahí la evaluación. Pero sabemos que todo esto ha cambiado, que ahora estamos hablando de una práctica centrada en el aprendizaje, de una práctica centrada en el estudiante. Es por ello que desde la planificación nosotros estamos ya viendo, en este caso, la caracterización del contexto de nuestros estudiantes. Estamos viendo también la caracterización del estudiante, ¿no? Y las necesidades de aprendizaje que tiene ese estudiante. Y para ello ya estamos evaluando, estamos partiendo de la evaluación, ¿no? Entonces, es lo que ahora debemos tener en cuenta. Y hablar de una evaluación es hablar de una retroalimentación oportunamente, ¿ya? Esta retroalimentación, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo están haciendo la retroalimentación nuestros maestros? Hay diversas formas. Y ya más precisa lo va a dar la siguiente, de repente, asistencia técnica, todo el tema específico de retroalimentación vamos a tener. Entonces, ahí se va a profundizar más, pero también tener en cuenta de que la retroalimentación nos va a permitir justamente, a través de la reflexión, de las preguntas que hacemos, también orientar a nuestros estudiantes, hacer que ellos mejoren sus aprendizajes, encaminarlos, ver dónde están, cuánto les falta para que puedan seguir avanzando. Y no esperar todavía al final, ¿no? Sino esto es un proceso permanente. Y una columna vertebral de todo lo que es la evaluación formativa justamente es la retroalimentación, ¿ya? Bien, así también, cuando hablamos de la evaluación, estamos hablando que se sitúa desde el inicio y es permanente, ¿ve? Es lo que estamos hablando. Es más, cuando hablamos ya en todo lo que es la planificación, partimos de la evaluación, porque estamos viendo las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, cómo ellos, cuánto saben, qué es lo que han aprendido del estándar, de la competencia, ¿no? Y eso nos permite a nosotros saber qué es lo que les falta, cuál es esa necesidad, y en base a esa necesidad, tomando en cuenta, ahora van a realizar, van a fortalecer a través de sus unidades didácticas, sin descuidar las demás competencias, las demás capacidades, pero nos enfocamos en esas necesidades. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener en cuenta también de que la evaluación es un proceso que permite valorar, ¿ya? El término valorar continuamente las actuaciones
complejas de cada estudiante y no solamente del estudiante, porque al valorar yo voy a ver cuánto ha avanzado el estudiante y cuánto le falta. Y así también puedo ver en esta oportunidad qué aspectos me va a permitir a mí mejorar, porque puede ser que la estrategia que yo planifiqué no es atinada o no está logrando lo que yo esperaba. Entonces, también me permite a mí reflexionar para también ajustar mis estrategias. Entonces, no está solo centrada en el estudiante, también es del docente en esta oportunidad, ¿ya? Tener en cuenta entonces que la evaluación diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Bien, a ver, veamos la siguiente diapositiva que nos habla qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes. A ver, escriban ahí en sus cuadernitos. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? ¿Cuál es ese enfoque? Muy bien, yo creo que han acertado, ¿no? Eso espero. El enfoque es el enfoque formativo, ¿ya? El enfoque formativo. Y eso lo podemos revisar y contrastar también en nuestro currículo nacional, ¿ya? Hay una parte que nos habla de las orientaciones para la evaluación formativa. Y ahí nos está explicando todo ello. ¿Y en qué consiste este enfoque? Nos dice que la evaluación es un proceso sistemático, permanente, pertinente, que recoge y valora información relevante, ¿ya? Recoge y valora información relevante. ¿Acerca de qué? Acerca del nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, por ello es importante también comprender cada competencia, comprender el estándar para poder yo decir en qué nivel de desarrollo de las competencias se encuentra mi estudiante. Por eso es clave. Y nos permite contribuir oportunamente para la mejora de su aprendizaje. Y decíamos también que para la mejora, en este caso, la reflexión del docente, ¿no es cierto? También tanto del estudiante y del docente. Siguiente pregunta. ¿Qué busca una evaluación enfocada en competencias? A ver, ¿podemos responder? ¿Ustedes creen? ¿Qué busca una evaluación enfocada en competencias? Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver, en este caso, situaciones o problemas que significan retos o desafíos. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros tenemos que valorar el desempeño de los estudiantes, pero para ello tenemos que proponer y plantear, en este caso lo hacemos con una intención pedagógica, las situaciones o problemas, situaciones significativas que le generen retos o desafíos al estudiante y que les permita integrar y combinar las capacidades. ¿Ya? De repente, antes estábamos trabajando con las competencias, pero las competencias de manera desintegrada con sus capacidades, de repente lo entendíamos de este modo, ¿no? Competencia como si fuera capacidades, en este caso separadas, y la suma de las capacidades era la competencia. Eso no es así. Nosotros tenemos que entender cuando hablamos de, en este caso, de lo que significa una competencia. Y a propósito, ¿qué cosa es una competencia? Ya lo decía en nuestro currículo nacional y lo plantea, que es una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Eso es lo que nos dice el currículo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Combinar un conjunto de capacidades. Y no, entonces, de manera separada, sino
tenemos que integrar, tenemos que combinar, tenemos que movilizar, tiene que haber una sinergia de todas las capacidades y que deben de utilizarlas o ponerlos en este caso, utilizarlas en esta situación que les vamos a plantear. Por eso va a depender de cómo está planteada esa situación. De repente esa situación no le genera toda esa movilización de capacidades. Y eso es lo que tenemos que, ese es el reto del docente, de cómo planteamos situaciones reales, situaciones auténticas, situaciones desafiantes, retadoras, que le permita justamente al docente, al estudiante, ¿no? Poder movilizar todas esas capacidades. Y eso también vamos a tener una asistencia específica sobre este tema, ¿no? Situaciones auténticas, situaciones reales que van a generar justamente esto. Ya vamos a fortalecer en esos temas, tanto retroalimentación y estas situaciones justamente que nos va a permitir también a nosotros hacer lo mismo con nuestros maestros, darles esa asistencia a nuestros maestros. ¿Qué más busca una evaluación enfocada en competencias? Nos dice identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias. ¿Ya? ¿En qué nivel se encuentra el estudiante? Pero ese nivel en que se encuentra el estudiante, no solamente tú vas a conocerlo, sino también el docente debe hacer conocer al estudiante. Tanto docente y estudiante deben conocer para que el estudiante también se involucre, el estudiante sepa en qué nivel se encuentra, qué sabe todavía y qué le falta. Entonces, eso es lo que tiene que lograr el maestro en sus estudiantes. Identificar el nivel en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias, con el fin de ayudarlos a avanzar. Esa es la idea. ¿Ya? Hacer esa retroalimentación, ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. ¿Ya? Entonces, no esperar al final todavía como lo hacíamos antes, sino en el momento mediamos, en el momento ayudamos a avanzar. Nos damos cuenta que está fallando. De repente, mis estudiantes no están movilizando todas las capacidades, solamente están una u otra o de manera separada. Entonces, tenemos que ver ese momento y poder hacer esos reajustes para poder orientar a nuestros estudiantes y nosotros que generamos justamente esas situaciones, ¿no? Tenemos que ver, analizar bien si eso estamos logrando. Bien, me sale el mensaje que nos queda 10 minutos. Cuando nos corta, por favor, vamos a continuar, ¿ya? Todos volvemos a ingresar. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, nos vemos acá. Nos dice también crear oportunidades continuas, ¿ya? Para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Antes que verificar la adquisición aislada, en este caso, a ver, nos está mencionando ahí, aislada, a ver, está tapado, no lo podemos ver. O sea, no podemos estar trabajando, ¿no? Como lo decíamos antes, con contenidos o habilidades o distinguir entre entre los que aprueban o no aprueben, ¿no? En este caso, debemos de centrarnos justamente en crear oportunidades continuas, donde el estudiante va a tener que combinar de manera pertinente todas esas capacidades, ¿ya? Y a veces, miren, si nosotros recordamos cómo hemos aprendido nosotros o cómo eran nuestros docentes. No sé si, a ver, podamos hacer memoria. Nuestros docentes nos retroalimentaban. Nuestros docentes, cuando nos enseñaban, nos decían de que también podamos tocar otro tema y ver y avanzar nosotros. Bueno, no era tanto así, ¿no es cierto? Ahora la información está libre.
hay oportunidades que nuestros estudiantes tienen para seguir avanzando. Entonces, justamente eso hay que tener en cuenta, crear oportunidades continuas, que no se queden solo con lo que han recibido, que sigan avanzando nuestros estudiantes. Y hoy en día a veces observamos, ¿no? Y algunos también comentaban, algunos maestros, de que los estudiantes de, por ejemplo, de primer grado, no solamente están atentos al programa de su grado, sino también de los de quinto, de los del otro ciclo, etcétera, de primaria y todo. Entonces están ellos mismos entre hermanos, están compartiendo, etcétera, ¿no? Entonces se está generando también, y no solamente lo de la tele, sino también del internet, de la radio y toda una combinación. Yo creo que este momento está siendo propicio para esto, para los que están alcanzando, pero para los que no, quizás no, ¿no? Bien, vamos a continuar a ver con otra pregunta. Entonces, vamos a definir qué es la evaluación formativa. Sabemos ya, la evaluación formativa es un proceso sistemático, ya lo decíamos, ¿no? Que es un proceso sistemático que en este caso tanto docente como estudiante tienen que tener metas compartidas. ¿Y cuáles van a ser esas metas compartidas? Justamente los estándares, los desempeños de grado, ¿ya? Y si hablamos a nivel de la educación básica, ¿cuál será esa visión que todos queremos alcanzar? El perfil de egreso, ¿no? Entonces, en este caso, cuando estamos ya en un grado, en un ciclo, nuestras metas es compartidas. Ya no es solamente que el docente lo sabe, sino el estudiante, ¿ya? Esto va a ayudar bastante a que el estudiante también se comprometa, sepa cuánto sabe, cuánto le falta y va él también darse cuenta y va a tomar conciencia, ¿no? Y acá nos va a ayudar bastante la competencia transversal, ¿no? De gestión a su autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos compartir, tener esas metas compartidas. Esta evaluación formativa, que es un proceso sistemático, nos permite recoger evidencias de aprendizaje con el fin de tomar decisiones oportunas a través, en este caso, de la palabra que siempre les voy a mencionar, es la retroalimentación, ¿no? ¿Y qué va a hacer en este caso? ¿Para qué? ¿Para qué mejoras va a haber? Tanto las mejoras del estudiante en su aprendizaje, como también las mejoras en el docente, ¿no? En su enseñanza, en sus estrategias, etc. Entonces, eso es lo que hay que entender ahora, que no solamente en una evaluación formativa, ¿ya? Va a haber mejoras en el aprendizaje, sino también el docente tiene que reflexionar a fin de mejorar su enseñanza. Bien, continuamos con una pregunta más, a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Cuáles son las 3 preguntas claves de la evaluación formativa? Una de las preguntas que nos tenemos que hacer primero es ¿hacia dónde vamos? Y ese hacia dónde vamos es la meta. ¿Y cuál es esa meta que hemos dicho? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosa tenemos que lograr en el ciclo? El perfil de egreso. Ya, en toda la educación básica, el perfil de egreso. Pero si estamos en un ciclo, en el primer grado, es el estándar, los desempeños de grado, ¿no es cierto? Entonces es importante saber hacia dónde vamos. Y eso debemos conocerlo y compartir con nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces está presente ahí el estándar, está también el perfil de egresos, y siempre apuntamos, esa es nuestra visión común de todos, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿dónde estamos? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que hacer un pare ahí de nuestra enseñanza, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder ver cómo estamos, cómo vamos avanzando.
Entonces ahí estaremos analizando quizás una evidencia, una producción del estudiante, un producto tangible o no tangible, etcétera, y analizar y ver en relación de nuestros estándares para ver dónde estamos, qué hemos avanzado. Y eso nos va a permitir también ver qué sabemos, pero qué nos falta. Estamos aquí, nos encontramos aquí en la mitad, ni la mitad. Nos falta todo esto. Entonces, es bueno siempre hacernos esa pregunta. ¿Dónde estamos? Para luego decir la siguiente pregunta clave. ¿Qué haremos para avanzar hacia las metas? Ahí está la toma de decisiones que decíamos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta en este caso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mejorar? Ya hemos hecho un análisis de dónde estamos, qué capacidades sí estamos llevando de repente bien y qué de repente necesita reajustar para que podamos movilizar todas esas capacidades de la competencia. Entonces, estas 3 preguntas son claves para la evaluación formativa. ¿Hacia dónde vamos? Teniendo en cuenta las metas, los estándares. ¿Dónde estamos? Haciendo un alto ahí y preguntándonos, ¿no? En base a la luz de la evidencia que hemos recogido de cada área, de cada competencia, analizamos qué hemos avanzado y qué nos falta, para luego reflexionar y tomar decisiones de qué haremos para avanzar hacia las metas. Y es ahí donde tanto estudiante y docente van a tener que ver qué acciones van a hacer para poder alcanzar esa meta. Y va a depender mucho del docente, porque el docente es que va a presentar esas situaciones retadoras, ¿ya? A fin de que pueda seguir nuestro estudiante avanzando hasta llegar a la meta. ¿Ve? Entonces, esta pregunta bastante clave para poder comprender. Bien, ya nos queda casi solo 1 minuto, se va a cortar. Voy a pedir que vamos a volver a ingresar. ¿Cuántos participantes estamos? A ver, vamos a analizar ahí. Estamos 31 participantes. Vico, por favor, vas a ir verificando cuántos. 31, sí. 31, ya. Vamos a ir verificando de todos nuestros maestros. Bienvenidos, maestros. Buenas noches a todos los que recién se han incorporado. Y vamos a continuar, por favor. Los invito a volver a ingresar a la misma dirección, pero esperen primero que yo voy a entrar, porque nos va a cortar ahorita el Zoom, que nos dura siempre 40 minutos. Y vamos a volver a ingresar, ¿ya? Nos queda 1 minuto, ahorita se corta. A ver. Volvemos, sí, todos los 31, por favor, ¿ah? Llama lista, Vico. Ya.